Bien, vamos a seguir con la segunda parte del tema, haciendo una recapitulación de lo que fue las clases, la sociedad china antes de la revolución, ¿no? Estaban los terratenientes, que era la principal clase tradicional del imperio chino, ¿no? Y para ello el régimen feudal les permite emplear gratuitamente el trabajo campesino, o sea, no les pagaban, ¿no? Y reclutarlo para las constantes guerras que tenían de conquista, ¿no? Y la burguesía está formada por tres pequeñas o grupos, ¿no? La burguesía intermediaria, que era sostenida por las potencias capitalistas extranjeras y ligadas a la clase feudal, ¿no? Y obedecían los lineamientos del capitalismo extranjero. Una burguesía nacional, que era la clase social marginada por el imperialismo americano e inglés, ¿no? Y contraria a la feudalidad, por lo que planteaba romper con ambos capitalismos, ¿no? Y la pequeña burguesía, que se componía de los intelectuales, los pequeños artesanos, los comerciantes, ¿no? Y las personas que ejercían profesiones liberales, como médicos, abogados, etc., ¿no? Y el campesinado, que era pues la principal fuerza laboral de China, ¿no? Y sobre todo el campesinado pobre de provincias, que fue la base de la revolución, ¿no? La base de la revolución. Y finalmente estaban los obreros, ¿no? Los obreros estaban formados por los trabajadores de las industrias, cuyo número estaba en 3 millones de personas, que procedían de campesinos arruinados, que huyeron de la servidumbre, ¿no? Y acabaron sometidos a la injusticia de la plusvalía capitalista extranjera, ¿no? Eso era la parte que ponían a las clases sociales, ¿no? En la China antigua, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución China? ¿No? Que esto es bastante importante definirlo, ¿no? Porque nos permite pues tener un hecho concreto, ¿no? De la realidad, ¿no? Eh, las causas de la Revolución China de 1912 fueron bastante precisas, ¿no? La principal causa está detrás del estallido de la revolución para ver con las condiciones de miseria y atraso que vivía la sociedad de la China, ¿no? Especialmente el campesinado, en la sociedad feudal que sostenía a la monarquía en el gobierno, ¿no? Y a este también, a esto, se viene a sumar también la constante intromisión de las potencias extranjeras en la política local china, ¿no? Imponiendo condiciones y únicamente favorecían a los intereses y a los concesionarios chinos, a los concesionarios, perdón, extranjeros. Entonces, esa, esa fue una acción bastante, podríamos decir, incluyente, ¿no? La historia de la Revolución China, pues, es muy grande, ¿no? Muy, podríamos decir nosotros, muy fuerte, ¿no? Y dentro también de las causas de la revolución, podríamos decir que es la explosión de la rebelión, ¿no? Que se dio a la mala utilización de los recursos de parte del gobierno de Beijing, que estaban destinados, pues, a completar la vía del ferrocarril Huguan en la China central, ¿no? Lo cual desató un inmediato malestar de la población. Y coincidentemente también se descubrió que en el ejército de Wuchang una conspiración sobre la marcha debido al estallido de una bomba en la ciudad de Cancún en 1911, ¿no? Ahí los conspiradores, en vez de entregarse, se resistieron por la fuerza a la autoridad y encendieron la mecha revolucionaria que se esparció por toda China, ¿no? Levantándose contra las autoridades de los Qing. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la Revolución China de 1911? ¿No? La consecuencia de la Revolución China de 1911 fue que
de octubre, los revolucionarios tomaron Hanyang y al día siguiente tomaron Cancún, ¿no? Y todas las revueltas eran comunes en el sur de China. Las autoridades tardaron más de lo debido en reaccionar y cuando lo hicieron, encargaron la labor de apaciguamiento al militar de Yuan Shikai, héroe de la guerra sino-japonesa. Y esto pues resultó imposible de sofocar el lanzamiento. Es que el pueblo estaba cansado y había pues reaccionado de manera valiente y muy decidida, ¿no? Eh, otra de las consecuencias fueron los 12 puntos de reclamación que le hicieron llegar a los Qing, promoviendo un sistema parlamentario, ¿no? Y así el propio Yuan Shikai asumió el cargo de primer ministro del Imperio Qing. Y bueno, pues ahí se logró un consenso entre la gente que fue imposible, ¿no? Lograr un consenso entre la gente fue imposible. Y el 30 de noviembre de 1911 se proclamó en Nankín la República China, cuyo primer presidente fue Sun Yat-sen, ¿no? De vuelta de los Estados Unidos. Posteriormente, el 12 de febrero de 1912, el último emperador de Qing, ¿no? El niño Puyi o emperador Guangdong, abdicó bajo la presión del propio primer ministro, que a cambio de su cooperación pasó a ejercer la presidencia de la República. Y en marzo de 1912 se promulgó la Constitución Republicana, convocando a elecciones parlamentarias en un plazo de 10 meses. Y así murió la tradición de 2000 años de una China imperial y nació la primera, o podríamos decir la efímera República de China, de cuyos valores nacionalistas provenían tanto la República Popular China, o sea, la China continental, como la República de China, la de Taiwán, ¿no? Otra consecuencia importante fue la creación del Partido Nacionalista Chino, Kuomintang, por parte de Sun Yat-sen, el cual jugaría un papel importante en la guerra civil china por venir, ¿no? Bien, ¿y cuáles fueron las etapas de la Revolución China, ¿no? Las etapas de la Revolución China, ¿no? De Qinghai, la primera Revolución China a la Revolución China de 1911, fue la revuelta nacionalista y republicana que surgió en la China imperial, ¿no? A principios del siglo XX y derrocó a la última dinastía imperial china, la dinastía Qing, estableciendo en su lugar, ¿no? la República China, ¿no? Esta introducción fue conocida, esta revolución fue conocida como Qinghai, debido a que en 1911, según el calendario chino, fue el año de la rama madre de Qinghai, o sea, el cedro de metal en chino. Y aunque se estudie como un mismo movimiento, la revolución de Qinghai consistió en realidad en numerosos alzamientos y muchas revueltas, ¿no? Esta revolución se considera después el punto de inicio, el llamado levantamiento de Wuchang, que se dio el 10 de octubre de 1911, y evento que desencadenó y propició la Revolución China. Y esta Revolución China contó con el apoyo internacional, dado que Sun Yat-sen era un revolucionario antimonárquico y padre de la China moderna, y que se hallaba pues de momento exiliado en los Estados Unidos, ¿no? Bien, finalmente vamos a ver los antecedentes de la Revolución China, ¿no? De 1911, ¿no? De 1911. Estos antecedentes de la Revolución China de 1911 habla pues sobre la historia de la China imperial durante el siglo XX, que fue muy complicada, con abundantes intromisiones, ¿no? Abundantes intromisiones extranjeras que buscaban lucrarse del opio y que desataron la Primera y la Segunda Guerra
del opio contra la Gran Bretaña y Francia, en lo que China siempre salió pues mal parada. Lo mismo ocurrió con la primera guerra sino-japonesa de 1895 y después con el levantamiento de los Boxers de 1899 a 1901. Y estos conflictos castigaron pues enormemente al pueblo chino y que demostraron las carencias del sistema feudal gobernante, que estaba pues muy tecnológicamente atrasado respecto al resto del mundo. Y luego se da pues también el fin del imperio, ¿no? El imperio dinástico Qing decaía pues por su corrupción y la inoperancia, que le llevaba pues en constantes concesiones a las potencias extranjeras, ¿no? Que daba mucha prioridad a las potencias extranjeras. Y ante los asentamientos populares se articulaba más la decadencia Qing en un frente entre el capital extranjero y los grandes terratenientes y la burocracia feudal. Es decir, porque habían pues las rebeliones internas, la presión de las potencias extranjeras y el ascenso de los cautivos militares. Ellos determinaron el fin del Estado imperial y surgirían en su reemplazo bloques regionales en una república dividida y en caos, ¿no? Que para 1911, pese al fin del Estado imperial, esto derivó a una fragmentación de las aspiraciones nacionalistas de un Estado fortalecido, ¿no? Los caudillos aprovecharon su maquinaria militar para ocupar el sitial de los opositores políticos, ¿no? En alianza con los viejos nobles, se apoderaron de las rentas, manejaron el contrabando y expropiando y reprimiendo a sus opositores políticos, ¿no? La espalda de la clase trabajadora campesina seguían soportando la peor parte, más allá del adquirimiento de la llamada república, ¿no? El derrumbe del sistema agrario no podía alimentar a la creciente presión demográfica. China pues es un país con una población exagerada, podríamos decir así, ¿no? Y continuó el sistema de arrendamientos y se le despojaba de sus excedentes mediante una amplia y numerosa jerarquía de poder que tenía una creciente hipoteca sobre sus medios de vida, ¿no? Había tremendas hambrunas y una cruel explotación de los terratenientes y los señores de la guerra. Y la expansión de la industria y el capitalismo arrojaba la miseria al artesanado, ¿no? Luego vemos lo que es el surgimiento imperial, ¿no? Yuan Shikai se proclamó emperador en 1916, pero luego lo vio dimitir poco después. En 1913 llevaba a cabo las elecciones como dictador en la Constitución, como dictaba la Constitución. El entonces presidente militar de Yuan Shikai se negó a abandonar el poder y gobernó como un gobierno de facto, ¿no? Y esto pues permitió que el 1 de enero de 1916 Yuan Shikai asumiera el trono, pero fue obligado a dimitir a los 3 meses y murió el 6 de junio de ese mismo año. Y luego se da pues lo que es el nacimiento del Partido Comunista Chino, ¿no? El proletario chino había avanzado en su organización y toma de conciencia, ya que era explotado pues en las industrias montadas por el capital imperialista, y aunque poco numeroso, era colectivamente pues muy calificado y combativo, ¿no? Desarrollando pues un estado semicolonialista y semi-feudal, ¿no? Para 1920, los representantes de la Internacional Comunista llegaron a China para entablar negociaciones, ¿no? Relaciones con grupos nacionalistas y revolucionarios. Y un año más tarde se celebró en Shanghái la fundación del Partido Comunista Chino, donde prevaleció la postura de los marxistas legales, ¿no? En cuanto a pasar a la concientización y a la educación del proletario. Entonces se impuso como táctica de formar parte del proceso democrático, siguiendo el proyecto de Sun, ¿no? Y capacitar al proletariado como clase dirigente, en alianza con el campesinado y la unánime decisión de que el Partido de los Revolucionarios debían luchar por la conquista del poder para el proletariado.
Eso ha sido todo, mis estimados estudiantes. Gracias y será hasta la próxima clase. Muy agradecido. Permiso.